La primera pregunta a Eugenio Semino, el defensor de los jubilados, el que más conoce de la materia, tiene que ver con lo económico y las cifras que se conocieron en el día de hoy. A ver si es así. El 90% de los jubilados, Eugenio, no cubre la canasta básica. Así es, Andrés, lamentablemente es una noticia que tenemos presente todos los días, pero cuando surge en la prensa, en el papel escrito, realmente impacta, porque estamos hablando de una canasta del jubilado, se calcula cada 6 meses, en la última medición con precios del mes de abril, superaba ya los 11.200 pesos y se estima que rectificada esos precios a la actualidad está alrededor de 13.000 pesos, mientras que la media del cobro del 90% de los jubilados no supera los 12.000 pesos y de ellos casi 5 millones cobran la mínima de 5.659 pesos, vale decir, no llegan a un 50% del valor de esa canasta que tiene alimentos para cubrir 2.000 calorías diarias, sí, que tiene algunos gastos de medicamentos para patologías crónicas con descuento de PAMI y algunos gastos de sostenimiento de un inmueble, de una vivienda propia o alquilada. ¿Usted llevó este reclamo o llevaron este reclamo a la CGT? El día martes, precisamente, estamos concluyendo la Semana del Jubilado, el martes 20, que fue precisamente la celebración de cuando se sancionó la ley 4349 del año 1904, la primera ley de jubilaciones de Latinoamérica, acá en Argentina. Los jubilados a través de sus organizaciones coparticiparon con la CGT, estuvo uno de sus secretarios generales, Juan Carlos Smith, la CTA estuvo presente Pablo Micheli, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que estuvieron los representantes, los diputados de ese frente, y muchas otras organizaciones, precisamente adscribieron todas ellas al reclamo de los jubilados de llevar las mínimas progresivamente a la cobertura de la canasta que estamos mencionando. ¿Eso que sería de la canasta básica de alimentos o de la canasta de 12.500 para no estar por debajo de la línea de pobreza? No, la aspiración es llevarla a la canasta del jubilado. Obviamente, cuando hablamos de mínimas de 5.600 y pocos pesos, vemos que la diferencia con la canasta es muy grande, por lo cual lo ha planteado la CGT, inclusive hoy se trató como tema en su confederal, para ir progresivamente, inclusive primero asimilando lo que son los saberes mínimos de los jubilados al salario mínimo vital y móvil, que hoy supera los 6.000 pesos y que va a estar para el mes de enero previsto en 8.080 pesos, sí, mientras que los jubilados, de no generarse una rectificación de emergencia de sus saberes, en ese momento van a seguir hasta marzo con 5.600 pesos, cosa que es imposible sostener, porque hoy ya no pueden mantenerse con lo que están recibiendo, ¿no? Eugenio, usted sabe que hoy me comentaban que en pocas horas más la ANSES sale con un fuerte contenido publicitario, más bien con una fuerte difusión publicitaria, a promocionar la aplicación de la ley de reparación histórica. Ahora, usted señala que aún con la aplicación de esa ley, que evidentemente afecta a pocos jubilados, el 90% no llega a cubrir una canasta de alimentos básica para desarrollar su vida como corresponde, con los alimentos y los nutrientes correspondientes. ¿Cómo se puede evaluar esto? ¿Es una medida que realmente da para la celebración, da para la reivindicación política, o más bien es tan solo un paliativo que atañe a una porción minoritaria? Yo creo que la reparación histórica, que es una buena ley, una buena medida, se la está tratando de sobredimensionar a tal punto que luego termina frustrando aspiraciones de los propios jubilados, que empezó
anotarse en estos días cuando empezaron a recibir los jubilados que habían hecho la consulta la respuesta de ANSES respecto al quantum, que no todos van a recibir linealmente un 40% de aumento, un 30%, un 35% de aumento, sino que en muchas consultas los incrementos son de 300 pesos, de 500, y a veces insignificantes, simbólicos, de 60, 70, 100 pesos. Por lo cual me parece que sobredimensionar, como decía anteriormente, la difusión, la publicitación de algo que hay que hacerlo prolijamente, administrativamente hay que ir cubriendo todos los requerimientos, que son muchos, que están haciendo los jubilados y que no obtienen la respuesta rápida que debieran tener. Me parece que debieran ascribirse a eso y no a tratar de tapar con lo producido por esta ley lo que es el gran déficit estructural del sistema, que no compete por otra parte exclusivamente a esta administración, sino que estamos hablando de un arrastre histórico en términos de ese déficit que tiene el jubilado para cubrir sus necesidades. Me parece que hay que reconocer este problema, ver cómo se lo resuelve y no exagerar la publicidad de algo que hay que tratar de prolijarlo. Tenemos muchos problemas con las huellas digitales, tenemos muchos problemas con los abogados, que muchos se niegan a hacer los trámites porque todavía está en disputa, según las jurisdicciones, los honorarios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Eugenio, le pido que le recuerde a nuestra audiencia, lo hemos repasado en otras entrevistas que le hemos hecho, pero se conocieron datos actualizados sobre lo que necesita una familia para pasar el mes más o menos con lo necesario, algo más de 12.000 pesos, son datos del INDEC, una familia tipo de jóvenes de 35 años con 2 hijos en edad escolar, necesitan un poquitito más de 12.000 pesos para no caer en la pobreza. ¿El jubilado qué tan lejos está de esa realidad? Bueno, está muy próximo, inclusive es un punto de encuentro en lo que es el cálculo de ambas canastas. Recordemos que la canasta del jubilado la viene calculando la Defensoría a partir de habernos quedado ya hace muchos años sin tener estimaciones al respecto por parte de organismos oficiales. La canasta del jubilado, a diferencia de la canasta de la familia que hoy hemos conocido, computa los gastos, yo mencionaba, de vivienda, gastos elementales como el mantenimiento de una casa propia, un alquiler compartido o gastos de una pensión. Tengamos presente que en el tema de la casa propia, hoy una expensa común está superando los 1.500, 2.000 pesos, lo que tiene que ver con impuestos, con tasas y a su vez ahora lo que son los servicios. Claro. ¿Cuál es la pregunta más frecuente, Eugenio, que le llega a la Defensoría a ustedes, de los jubilados? Bueno, en realidad lo que tal vez es la Defensoría y cualquier órgano de garantías debiera ser estimado como tal por el poder político, un barómetro de las necesidades insatisfechas en un momento histórico determinado. A veces, en lugar de interpretar esto en Argentina, se toma a los organismos de garantía como contradictores políticos y se los esfuma, cosa como pasó con el Defensor del Pueblo de la Nación desde 2008, vacante, etcétera. Las consultas más habituales están relacionadas en términos de la urgencia con problemas de salud, es decir, de falta de atención, suministro de insumos, medicamentos o internaciones por parte de Obras Sociales o el PAMI. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la cobertura de necesidades sociales insatisfechas que, por ejemplo, llevan a que mucha gente que tuvo su casa hoy esté mendigando un subsidio para pagar una pensión de mala muerte que debiera estar clausurada. A ver si me llamó al canal un delegado de ATE de la regional PAMI de Río Negro, de Chipoleti en este caso. Y a ver si esto es así, si es que conoce. La verdad que me pareció gravísimo, pero allí dicen que, por ejemplo, los médicos de cabecera, o algunos médicos de cabecera en los consultorios, hay un buzón
que va el jubilado con un papelito que lo pone dentro del buzón y dice: yo necesito tal medicamento o creo que necesito tal cosa, y a las 48 horas va y retira la receta médica sin que el doctor, sin que su médico de cabecera en realidad lo revise. ¿Es así? Cuando uno describe su pueblo, está describiendo al mundo, ¿no? Y esto es lo que pasa en Argentina, ¿no? Es decir, esto ha llevado a modificar el sistema de médicos de cabecera, que está tratando de hacerse en este momento, pero todavía existe esto. El paciente ve mucho más a la secretaria del médico. Que la secretaria lo recibía y lo ponía en un buzón. E inclusive, justamente cuando llegaba al canal, me llamaron de un pueblito de Córdoba, Colonia de los Italianos, un pueblo de 4 o 5 mil habitantes. El médico del pueblo, el médico rural, estaba cobrando 2.500 pesos por atender a todos los abuelos de esa región. Y en realidad, mientras algunos a lomo de caballo cuando llueve, o como pueden atienden a sus pacientes y no son remunerados, a otros se les pagaba o se les paga sin ver nunca al paciente. Esto está tratando de ser rectificado, pero en el mientras tanto el sistema sigue gastando excesivamente, un sistema hipermedicamentalizado, es decir, más que ver al médico, consumimos medicamentos. El PAMI factura alrededor de 1.800 millones de pesos por mes de medicamentos, y no tenemos un control, como no lo hubo anteriormente respecto al suministro por parte de la gestión anterior de medicamentos a pacientes que habían fallecido. Ahora, Eugenio, la última pregunta que le hacemos, ¿se anima a contarnos si usted ve que hubo algún cambio positivo en esta nueva gestión desde el cambio de gobierno? Es un momento donde durante estos meses se encontró la gestión con una enorme deuda, con la necesidad de hacer un cambio estructural, con consultas a las distintas organizaciones de profesionales y científicas por parte de los funcionarios para cambiar ese modelo prestacional, pero en términos de lo que requiere el abuelo, que es una política de resultados, todavía no se la ha visto, por lo cual el déficit y los reclamos siguen desgraciadamente a la orden del día. Clarísimo, Eugenio, ojalá que cambie, ¿no? Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, muy buenas noches, Eugenio.